Bien, para dibujar labios vamos a recordar de dónde salen las medidas. Las lagrimales y la boca sale de la medida de los ojos, o sea, de la mitad de los ojos. Por eso podemos medir qué tan grande o qué tan pequeña puede ser una boca. Para la boca siempre colocamos una línea cuando hacemos el boceto y dos líneas al extremo para saber hasta dónde llega. Para empezar, hacemos una pequeña M y las patitas de la M le llevamos hacia los lados. Abajo de esa M dibujamos una pequeña gaviota, así lo menciono yo para que no se nos olvide. Y debajo de ese vamos a hacer los labios. Si se fijan, hay ciertas curvas. Imaginemos que hay dos círculos ahí. Abajo de esos labios vamos a colocar dos líneas. Y eso es lo que forma más o menos nuestro labio superior. Y al inferior abajo hay una pequeña oclusión, o sea, una sombra que aparece con el labio y la barbilla. Cuando nosotros movemos el labio 3/4 o giramos un poco la cara, vamos a notar que vamos a quitar un pedazo. Este pedazo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar el labio solo con esta parte. Y de esa forma vamos a poder tener un labio 3/4 o medio de lado, siempre respetando los círculos y la forma que ya habíamos mencionado en la anterior. Ahora, si lo estamos haciendo de perfil, eso quiere decir que vamos a quitar la mitad del labio. De esta forma vamos a poder formar el labio así. Eso es para hacer bocetos de labio en diferentes perspectivas. Y eso sería en caso de las barbillas, que serían diferentes de acuerdo a la posición que tengan la cara. Si tuviéramos que hacer labios con dientes, a veces queda mal, es algo difícil cuando queremos hacer una sonrisa. Si hacemos muy repintado va a quedar esto y es desagradable. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una sonrisa cuando tiene dientes? Vamos a hacer con este boceto. Los dientes normalmente no llegan hasta el final esas líneas. Y debe ser lo más claro posible, lo más claro de todo posible. Y no llegan hasta el final, sino que nosotros dibujamos un poco la encía, en la parte de arriba, y esa línea que va hacia abajo del diente no lo llegamos hasta el final y debe ser lo más claro posible. Difuminando o borrando casi más o menos esas líneas. De esa forma nosotros vamos a tener una sonrisa y no va a quedar tan mal en el proceso. Eso cuesta y a veces hacemos un poquito más oscurito de arriba para que esas líneas se vean claras. Y a veces colocamos un poquito de negro donde nosotros sabemos que ya está la piel un poco cerrada cuando hacemos el labio. Y difuminamos siempre esas líneas. Damos un pequeño efecto de sombra y unas líneas de encía. De esa forma vamos a poder hacer labios sonriendo. Es un poco complicado. Estas líneas que estoy marcando nos va a servir para poder hacer las sombras. Súper necesarias. Recuerden que a un lado de los labios podemos crear unas ciertas expresiones, como hicimos con los ojos. Podría estar enojada, podría estar nada más seria, solo utilizando esta línea. Podría estar sonriendo, en el caso que nosotros queramos exagerar con los dientes, pero esa línea oscura que está a los lados de los labios, esa es muy importante para colocar expresión. Ahora, todos los labios no son iguales. Algunos tienen los labios un poco delgados, algunos tienen labios pequeños y gruesos. Entonces cada uno de los labios puede ser diferente uno de otro, además de la expresión que tiene cada uno. Como les digo, puede estar sonriendo y puede hacer que el labio ya no tenga la misma dirección uno de otro cuando coloquemos una línea recta. Y ahí podríamos colocar una expresión, como en este caso, sonriendo hacia un lado.
Algunos tienen una sonrisa muy característica y esa es la que debemos de capturar cuando nosotros queremos hacer un retrato. Ahora unos labios muy serios. Esta línea ya no sería hacia arriba, sino hacia abajo. De esta forma vamos a tener unos labios con mucha seriedad, combinándolo junto con la mirada del rostro. Parece no ser cierto, pero los labios nos demuestran mucho cómo es el carácter de una persona. Cuando hacemos figuras masculinas, normalmente colocamos un poco de sombra en el labio superior y el inferior lo dejamos claro y tratamos de colocar un poco más de sombra en la barbilla para simular que tiene un labio. Si estuviera sonriendo, si nos fijamos, es un poco diferente. Esa línea va a llegar hacia arriba y hacia abajo. De esa forma vamos a tratar de notar de que tiene una sonrisa muy marcada. E igual como estaba mencionando, le dibujamos un poco donde lleva las encías y las líneas no las llegamos hacia abajo y bastante difuminada. Traten de no cometer el error de hacer una línea completa y muy marcada, ya que va a quedar fatal. Bien, vamos ahora con los retratos o las figuras fotos. Vamos a colocar una línea recta y vamos a notar que estas dos no se encuentran al mismo nivel y las líneas que van de la sonrisa va hacia arriba y los labios son muy pequeños a comparación de los ojos. Estas líneas nos van a ayudar a hacer las sombras y la barbilla muy marcada. En este la boca es más pequeña. Si nos fijamos, el lado oscuro nos simula dónde está la sonrisa y la boca es muy pequeña y los labios muy gruesos. Podemos notar más o menos cómo haríamos un boceto de estos labios. Pequeños, gruesos, y podemos ir colocando más o menos lo oscuro de la sonrisa. Eso es algo que nos va a detallar mucho. Vamos a notar esto. Miren lo oscuro de la sonrisa de acá, está hacia abajo. De esa forma son unos labios muy serios. Y podemos ir viendo la forma que tienen. Los labios superiores un poco más delgado al inferior. Y mucha oscuridad en la parte de abajo de nuestro labio. Por eso que el labio inferior no le colocamos mucha sombra, así normalmente hacemos labios masculinos. Este de acá tenemos otro resultado. Si colocamos una línea recta, los dos lugares o los dos extremos no van a pegar, ya que uno está sonriendo y el otro no, o sea, una sonrisa de lado. Y el labio superior es muy delgado al labio inferior. Con eso vamos a poder tener una sonrisa de lado, pero cada labio son diferentes. Si nosotros vamos notándolo bien cuando hacemos nuestro boceto, tenemos que darnos cuenta de esos pequeños detalles. En este igual, las líneas hacia abajo nos causan inexpresión en los labios y son muy delgados. Es más, la M está un poquito más abierta que las anteriores. Con eso vamos a poder tener unos labios muy delgados y con poca expresión, si en el caso se fuera la foto. Ahora este está un poco inclinado. Lo difícil de dibujar labios después de haber dibujado los ojos es que tratemos de llevar la misma inclinación, si no va a parecer como si la cara estuviera medio de lado, de parte de abajo. Entonces a veces es un error que cometemos cuando hacemos esos bocetos y tenemos que recurrir a manchar a veces un poquito la foto, que tenemos que tratar de hacer una fotocopia. Con eso vamos a poder tener los labios superior e inferior y esta boca es muy pequeña y tiene cierto grado de inclinación. Traten de no cometer ese tipo de errores. Ahora vamos con los labios 3/4. En el 3/4, como ya había mencionado en el parte anterior, habíamos quitado una parte, un labio está completo y el otro está un poco pequeño, igual que en este. Pero siempre tratamos de ver dónde irían esas líneas que dan la textura que nos vamos a utilizar para dar sombras. Y acá es una
parte donde nosotros vemos una sonrisa hacia arriba. Este no tiene una sonrisa hacia arriba, pero tiene una inclinación. Esta inclinación nos ayuda a saber dónde vamos a colocar nuestro labio. Y no tiene mucha expresión, si nos fijamos no tiene algo oscurito en un extremo. Además de que la inclinación va hacia abajo. Y aquí podemos ver uno donde hemos quitado la mitad, igual que acá. Un labio a la mitad. De esa forma podemos tener los labios de perfil. Y tratamos de ver si el labio inferior es un poquito más pequeño o más grande, porque depende de eso también cuando dibujamos a alguien de perfil, los dos de la misma medida o uno más grande que el otro. Cuando es labios como este hacia arriba también tiene cierto problema, ya que la línea no es tan recta, sino tiene cierta curva. Cuando hacemos el retrato viendo hacia arriba tenemos que hacer no recta, sino curva. Y de esa forma podemos notar la forma del labio que está cayendo. Ahora, cuando hacemos retratos de personas, de fotos, a veces le colocamos una pequeña sonrisa, pero tenemos que conocerla más o menos, o que nos digan o nos describan cómo es, para saber si es una persona alegre, enojada o cómo, para que nosotros podamos tener esas pequeñas variantes. La sombra que cuando hacemos personas sonriendo es peligrosísima, podríamos hacerlas muy difuminadas, muy claras, no tan oscuras, porque podría aumentarle la edad. Por ejemplo, si dibujamos este o este, pueden ser muy jóvenes. Las líneas que van de los dientes, si nos fijamos, son muy claras. No los repintamos mucho, solo media las encías en una forma muy clara. Y así podríamos tener más o menos las fotos. Yo lo que normalmente aconsejo es que sean fotos a escala de grises. Ahora, las orejas, solo tenemos que copiar esta parte. Debemos de llevar ciertas sombras, es esta, la parte de acá de adentro, para que nosotros podamos dibujar una oreja, y se mide a través de los ojos y la nariz, qué tan grande es. Cuando es de perfil podemos notar todos los detalles de una oreja. Ahora tratamos de colocar oscuro en cada una de las partes en las que debe tener. ¿Qué pasa con las orejas cuando están de frente? Tenemos que ver la forma, en este caso es un poco más grueso que la parte de abajo, y están un poco separadas de la cabeza, por eso podemos hacer algunos detalles. Y llega casi al nivel de la nariz y de las cejas, o sea, son un poco grandes, y colocamos los oscuros donde deben de estar. Tal vez esos detalles se nos pueden escapar. Por ejemplo, acá los detalles de la oreja no se pueden hacer tanto porque están muy pegadas a la cabeza. En este están despegados, pero no tienen la misma forma del anterior, como este, sino que en la parte de abajo es más grueso que la parte de arriba, y están un poco puntiagudas y muy separados de la cabeza. Debemos de tener esos detalles en cuenta cuando dibujamos orejas. No todos tienen las mismas orejas. Estas están muy pegadas a la cara, si nos fijamos. Con esto podemos dibujar orejas. Muchas gracias, seguiremos con el video en la próxima versión.